Compadre, si hablamos de gran historia, de gran contenido, quiero mandarle un saludo a la gente de Rayoters. Miren, la playerita que nos patrocinó mi compadre, a toda la gente de Rayoters y recomendarlos, compadre, si trae algún gusto ahí en mente y si es 100% norteño, miren nomás, qué chulada. También este cuadro de ahí los van a poder encontrar en las tiendas de nuestros buenos amigos. Y de verdad agradeciendo por el patrocinio a este podcast, muy contentos y que sean parte de esta nueva historia llamada Reactivo. Se los recomendamos bastante. Ahí cualquier regalito para el viejo, miren nomás. Qué chulada. Agradeciendo a todos ustedes de parte de Reactivo. Rayoters. Ahí va a poder encontrar todas las direcciones, la mercancía, compadre, en las páginas que estamos compartiendo aquí a través de la pantalla. Ahí cheque todo el contenido que tienen, toda la mercancía. Y de verdad, de nueva cuenta, muy agradecidos y se los recomendamos bastante. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a este primer podcast de Reactivo, agradeciendo la invitación y la oportunidad que nos da nuestro buen amigo Edrey de Dimar Producciones. Y pues bueno, para comenzar, queremos comenzar con el pie derecho y de verdad tenemos a un buen amigo, un excelente músico, pero sobre todo una excelente persona, mi compadre Jorge Flores, mejor conocido como Jorge Total. Compadre, bienvenido. Muchas gracias, compadre Dani. Bien agradecido por la invitación. Yo creo que pues es mi primera interacción en un podcast. Estoy bien contento, bien agradecido por la invitación. Y pues bueno, lo único que venimos a hacer aquí es platicar un ratito de muchas cosas. No, bienvenido, compadre. Muchas gracias por aceptar la llamada, la invitación. Y de verdad, esperemos te sientas contento, a gusto. Siéntete tranquilo, no vamos a preguntar nada que no se deba preguntar. Y muy contento, compadre, de que pues seas el padrino de nosotros. Digo, a nombre de la producción, a nombre de un servidor, Daniel Aguilar. Me presento para la gente que no tenemos el gusto, no tiene el gusto de conocerme. Pues bueno, compadre, bienvenido. Platícanos, ¿cuál es tu nombre completo, compadre? Porque mucha gente te conoce nada más como Jorge Flores. ¿Cuál es tu nombre completo, compadre? Claro que sí, compadre. Mi nombre es Jorge Ricardo Flores Victorino. Ese es mi nombre completo. Pues bueno, te digo, muchas gracias por la invitación. Ser padrino, pues bueno, te digo, para mí también es mi primer podcast, mi primera interacción en esto. A veces uno ve muchos podcasts con otras personas y todo, pero siempre pues tratas de estar al margen, ¿no? Porque a veces muchos se ofenden, muchas personas toman las cosas a mal, ¿verdad? Y quiero que sepan que pues bueno, aquí lo que se va a platicar, lo que se va a decir, es totalmente ajeno a cualquier otra persona. Aquí no se trata de ofender a nadie, si hablamos de más o de menos, Háganos saber. porque puede salir los temas a relucir Sí, claro. de repente en alguna cosa, pero es sin afán de ofender a nadie. Compadre, platíquenos, ¿dónde nace mi compadre Jorge Flores? ¿Cómo fue su niñez? Yo quiero quiero adentrarme y tocar ese tema porque queremos llegar a cómo se dio la musicada, cómo se dio en la vida ser músico. Entonces quisiera saber primero, ¿cómo fue la niñez de Jorge Flores? Fíjate, compadre, platicándole a toda la gente que nos está viendo en este momento, mira, niñez normal, yo creo que la música la descubrí mucho más adelante, digo, me preguntas de la niñez, un niño normal, juguetón, la verdad manejaba mucho el deporte, me gustaba mucho, yo era futbolista de corazón, de jugar todo el tiempo fútbol, soñaba, era mi primer sueño, o el primer sueño que tuve fue ese, que era ser jugador de fútbol profesional. No llegué a hacerlo, llegué al nivel semiprofesional, pero fue una de las partes muy, que me marcaron mucho como en mi niñez, lo normal para jugar y todo fue en base a una decepción del fútbol Del fútbol que me encaminé a la a la música. música. Oye, compadre, pero para ser músico empezaste tocando, te metiste en una escuela, ¿cómo fue la conexión con la música después de que no lograste llegar al sueño de ser futbolista? Muy buena pregunta, digo, yo empecé iba a cumplir casi 17 años cuando empecé en la música apenas. Eh, Fíjate, hay una anécdota que me gustaría contar. Yo era de los niños cuando estaba en la primaria, me gustaba mucho. Yo creo que tenía ya ese oído que me llamaba la atención musical.
Que no sabías porque, todavía en ese entonces. porque no lo sabía identificar. Pero yo era de los niños, no sé si recuerdas, para los que son jóvenes no lo van a entender mucho, pero a lo mejor para los de nuestra edad o nuestra camada, teníamos los estéreos o las grabadoras Ah, con ok. los Con cassettes. los cassettes, sí, sí, sí. Que eran de Nosotros papá, que eran de eran papá. de los que teníamos en las casas anteriormente Sí. y tenían lo que era grabar en cassette y ponías el radio, Buscabas la canción. estación y canción que te gustaba Sí, mucho sí, y completamente de estabas, haz de acuerdo. cuenta que sentado igual aquí con una grabadora, el cassette lo ponías y estabas escuchando el radio y ponían una canción que te gustaba y le aplastabas al play y al rec, ¿verdad? Para grabar. Y si no, ya nomás le ponías el pausa. Y Sí, porque empezaba la canción y empezaba a hablar el locutor y te arruinaba toda la canción, le ponías claro, pausa, claro. ¿no? Pero luego ya le soltabas para grabar la canción y esa era una interacción que tenía mucho de niño, que grabar los cassettes, a veces en pedazos. ¿Y te acuerdas qué grupos se buscabas específicamente para grabar en esos cassettes? Sí, yo me acuerdo mucho, me gustaba mucho en aquel entonces me gustaban mucho los Mier. Los hermanos Mier. Sí, los Saludotes a hermanos los Mier. hermanos Mier. Me gustaba mucho, me acuerdo mucho que buscaba en ese entonces, me acuerdo mucho de la canción, estaba Ojos de Miel, Muñeca de Ojos de Miel. Muñeca de ojos de miel. Muñeca Sí. de Ojos de Miel, esa canción me encantaba y siempre era buscarla y grabarla y pues canciones en aquel entonces de Pegaso, de todos esos grupos y de los grupos norteños que en aquel entonces existían, mucho existía Paco Barrón, Norteños Clan. sí, lo que son Norteños Clan, estaba Bronco, ¿qué otros grupos? Había los Barón de Apodaca, Ah, no, cómo no. los Bronce, Es una, me acuerdo, una época, una la época época, muy, me acuerdo, bueno, recuerdo, disculpa que te interrumpa, fue la época de la temporada de la música chicana, ¿te acuerdas? exactamente, era una época en que era casi todo con piano, la música. Y alcanzaban a entrar muchos grupos en aquella época que empezaban a tocar, pero que a lo mejor no fue su hacer una carrera muy larga, pero sí grababan 2 o 3 canciones que pegaban mucho, Sí, que, claro. que, que en aquel entonces pues me acuerdo mucho de Los Fierro, de Ah, don grupos Saúl Ordóñez. de Saúl Ordóñez, de todos Saludazo. esos grupos que grababan, tenían un éxito o dos, pero sonaban mucho en el radio. Pues Sí, claro. antes el radio era todo. Sí, Para la, claro. para la música y para que te conociera la gente, el radio era todo. Sí, claro. No existían las redes sociales, no existía Facebook, no existía nada más que el radio. El radio era me acuerdo mucho los festivales, los Viva la Radio, Y a la radio, ¿cómo que no? eran en el estadio Estadio universitario, en universitario, el sí, estadio cómo no. universitario, o sea, eran eventos que uno iba, tenías 12, 13, 14 años y Sí, conseguías boletos sí, para poder ir a ver a todos los a grupos los a artistas. tocar, Salomón Robles en aquellos años, muchos, y te digo, y todavía, pues no se diga, yo creo que ya la música ya conforme la fui conociendo, ya fue escuchar otros grupos más norteños, Invasores, Cadetes, y Ramón Ayala, Carlos y José, etcétera, etcétera. Fuiste descubriendo un poquito de música Exactamente, a partir de escuchar a los hermanos Mier. Te exactamente, fuiste dando cuenta de tu esa oído, época. de tu oído, de la selección que ibas compartiendo. Digo, me imagino que también tuviste influencias de tu papá al momento de escuchar. Fíjate que sería algo raro, pero te digo, no tenía mucha influencia de mi No. papá en la música ni nada. De hecho, pues se puede decir que el único loco fui yo, el de la familia, el que le gustaba lo que le gustó la música, porque en mi familia casi no existen músicos. Oye, compadre, y después de esa etapa de escuchar música, de empaparte de lo que es la música, quisiera preguntarte, ¿cuál fue tu primera agrupación? Tu primera agrupación, porque me imagino que antes de llegar a ser Jorge Total, tuviste que tener un inicio con algún tipo de grupo. Claro. ¿Cuál fue tu primer grupo, compadre? Tu primer grupo a la hora de ya decir, voy a tocar y voy a percibir un sueldito. Fíjate, para anticipar esta pregunta que me estás haciendo, por lo de los inicios, ¿Ok? que yo te decía que más o menos inicié entre 16, 17 7 años, y me acuerdo mucho porque yo le decía, recuerdo que le comentaba o le platicaba a mi papá y le decía, oye, ¿sabes qué? Yo quiero tocar el acordeón. Era el instrumento que a mí
me envolvía, me llamaba la atención, como a muchos, ¿no? Porque el acordeón es un instrumento que llama mucho la atención. Exacto. Y casi en todas las agrupaciones el acordeonista es el que tiene más enfoque, ¿no? Sí, De claro, todo. claro. Tal vez por la complicidad de que se ve para tocar el acordeón y todo eso, ¿no? Se ve O a estético. veces se ve estético, exactamente. Entonces, ese yo quería, me acuerdo muy bien que papá en aquellos entonces estaba un poco enojado conmigo, también hay que decirlo así, porque no había tenido las mejores calificaciones en la preparatoria y todo. Entonces yo le decía, es que yo quiero estudiar música. Y papá me decía, es que tienes que estudiar una carrera. Claro. Hacer una carrera y eso es un hobby. Y es que le decía yo, es que yo no dimensiono que esto sea un hobby, ¿no? Sino tú ya lo veías sino más. algo como una forma de vida, ¿no? Sí, exacto. Dedicarte a la música completamente. Me recuerdo mucho que mi papá me platicaba eso, me decían, es que tienes que estudiar lo que tú quieras, ingeniero, abogado, lo que tú quieras, licenciado. Entonces, en esa parte fue como se transformó mi vida, en el que hubo un momento en que sí me rebelé, dije, no quiero estudiar eso, yo no estoy hecho para ser licenciado, ni abogado, ni nada de eso, yo quiero música. Entonces, bueno, salió eso a relucir y recuerdo que papá me dijo, mira, ¿quieres música? Y me acuerdo muy bien que me agarró entre la espalda y el cuello. Ah, Ya, cariño. eso se siente feo cuando te hacen algún papá que te pesca así Sí. entre A el cuello y ver, la ven para espalda. acá. A ver, ven para acá. Me dice, ¿quieres música? Dice, un acordeón. En aquel entonces, yo me acuerdo que existían, pues, algunas marcas de acordeones, vamos a decirles así, de baja gama. Pero estamos hablando que lo mejor costaban, ¿qué te gusta? 8,000 pesos, 7,000, 8,000 pesos. En ese entonces. En ese entonces. Entonces, me dice papá, yo no tengo dinero para comprarte un acordeón. Me acuerdo que me dijo, vamos a una tienda de conveniencia, no sé si se puede mencionar, Sí. Adelante. Soriana, en aquel entonces. Y me llevó en Soriana existía lo que era el área de discos. Ah, que sí, En claro. aquel entonces, Sí, ¿verdad? sí. Que ya empezaba a existir el compact disc y el cassette, ¿verdad? Y ahí tenían colgadas guitarras. Y recuerdo mucho mi primera guitarra que me dijo papá, ¿cuál te gusta? Ah, Y yo así como que viéndolas, pues eran de esas económicas sí. de paracho. Entonces decía, no me acuerdo, creo que 350 pesos en aquel entonces costaba la guitarra. Y total de que no quiero esa. Entonces me da, quiero esa, bueno, aquí está la guitarra. Eso es lo que usted tiene para ser músico, o lo que usted quiera. De ahí, eso es lo que yo le puedo pagar y si quiere. ¿Lo toma o lo deja? Y dije, lo tomo. Y ahí fue cuando entró el reto. Eso ya fue para mí un reto muy grande. ¿Por qué? Porque yo sabía que con una guitarra tenía que demostrar lo que yo tanto insistía. Claro, sí. Me explico. Entonces, el insistir en que necesitaba yo expresarme y con música y pues era una guitarra. Y luego de ahí, pues bueno, ya vino así de que me dijo papá, bueno, te voy a mandar a una escuela, consigue una escuela. Y me acuerdo mucho, a lo mejor mucha raza joven que nos va a ver, que va a ver tu podcast y todo esto, no van a entender. Pero nosotros buscábamos en el periódico, en avisos de ocasión. En avisos de ocasión, claro, sí las Tenías anuncios. que buscar en avisos de ocasión en el periódico, estar buscando una escuela porque venían así de que empleos y esto y lo otro. Y pues bueno, total di con una escuela que estaba ahí en Madero, entre Doblado y Arista, ahí sobre la avenida, la calle Madero, en el centro de Monterrey. Y me acuerdo mucho, me cobraban 60 pesos. 60 pesos 60 pesos. la clase. La semana. A la semana. La semana, porque era 20 pesos por clase. 20. Entonces, yo me acuerdo mucho que iba en el camión, iba con mi guitarra en la mano, me subí al camión. Sin funda ni nada. Sin funda ni nada, mi guitarra en la mano, y agarraba el camión que me dejaba ahí en Félix U. Gómez, y tenía que caminar de Félix U. Gómez hasta Doblado. O esperar a que el camión diera toda la vuelta para regresarse, para que me pudiera dejar, ¿no? Ya dependiendo la hora que me iba.
me va a disculpar, no recuerdo el nombre del maestro que tenía en ese entonces. Pero bueno, empecé a ir a esas clases de guitarra, con ese maestro, y haz de cuenta que me empezó a enseñar a tocar los primeros acordes con la guitarra, las primeras escalas y todo lo que conllevaba para empezar a tocar, porque ahí te daban unas clases pues muy básicas, ¿no? Sí, sí. Te enseñaban el círculo de sol, que el círculo de do, y empezabas a tocar con los rasgueos y te daban, me acuerdo mucho que existía en aquel entonces una academia muy, muy buena, que era de las mejorcitas o más conocidas en aquel entonces, que se llamaba Aguifa. Aguifa. Entonces, en esa misma escuela, como que el maestro había sido parte de él. Entonces te daban bueno, no eran partituras, eran unas hojas impresas con la letra y tenían los tonos que llevaba cada canción. Ok, sí, sí, sí. Entonces, para que la fueras leyendo y fueras haciendo los cambios de tono para cantarla. Entonces, bueno, así empecé. Fueron muchos días, pero para mí era... ¿Cuánto duraste en esa escuela, más o menos? Más o menos duré en la escuela como 6 meses. ¿Y si te sirvió? ¿Fue tu...? Sí me sirvió mucho, mucho, mucho. Te voy a decir yo, para haber empezado yo a los 3 meses, yo creo, yo ya tocaba la guitarra, no bien, más sin embargo me defendía para tocar las canciones, porque yo de cuenta que ponía la letra y me ponía a cantar las canciones que le gustaban a mi papá y en eso, ¿no? O Muchas sea, como canciones. para demostrarle que sí estaba echándole ganas Claro, exactamente. a tu encomienda. Exactamente. Finalmente. Cantabas canciones con círculo de do o de sol y esto, como Reloj, y algunas otras canciones muy clásicas, ¿no? Sí. Gema y todas Sí, esas canciones. las de cajón. Las de cajoncito que cuando empiezas en rondallas y toda Sí. esa onda, esa es la música que empecé a tocar. Me acuerdo mucho que mi mamá me decía, para que practiques, porque yo era desayunar, comer y cenar música, pero con la guitarra, o sea, llegó a ser la guitarra como parte de mí, porque me dormía con la guitarra abrazada, apenas me despertaba y lo primero que hacía era empezar a hacer acordes en la guitarra, pero porque yo sentía mucho el compromiso y aparte me empecé a enamorar de esto, ¿no? De lo que era la música en sí, hacerla. Como te digo, anteriormente pues la escuchabas en los cassettes y la grababas cuando estabas más chiquillo y me acuerdo, tenía 10 años, 11 años. Yo creo que como, por ejemplo, para ti fue un poco más difícil por ejemplo, no tener a alguien que te dijera por aquí a la hora de sacar una canción. Exactamente, sí, fue muy difícil porque pues en mi familia Exacto. nadie era músico, nadie le gustaba eso y como te digo, y era lidiar un poco con eso, pero yo creo que cuando le echas ganas, cuando le pones énfasis, le pones empatía, le pones deseos, todas esas cosas que... Pero ahí te das cuenta, compadre, cómo han cambiado los tiempos, cómo han cambiado también muchas cosas, la forma de aprender música. Yo he escuchado a muchos artistas, como por mencionar uno, Natanael Cano, que dicen que no pasó eso que tú pasaste, eso de ir a una escuela, tomar un camión. Ellos ya desde la comodidad de su casa prendían la pantalla y con grabaciones de otras personas en la plataforma de YouTube. Claro. Ellos aprendieron sí, pues hay muchos tutoriales. Tutoriales, exacto. Queremos agradecer a unos buenos amigos, patrocinadores, los meros meros en las carnes de acá del poniente de la ciudad y de todo Monterrey, a Supercarnes Tello por el patrocinio, de verdad muy contentos, y recomendarles que vayan a sus diferentes sucursales, ahí los vamos a estar poniendo en pantalla para que chequen la calidad de Supercarnes Tello, y de verdad contentos de que sean parte de Reactivo, y les recomendamos que vayan. Si trae alguna carnita ahí en mente, en la familia, y no quiere andar batallando, andar en lugar buscando las cosas, vaya, y va a encontrar todo. Hasta la cervecita helada la va a encontrar en Supercarnes Tello, donde la calidad es lo nuestro. Supercarnes Tello. Entonces, a lo que voy, cambiaron mucho los tiempos, y ahora platícanos un poquito de cómo comenzó, cuál fue tu primer grupo. ¿Te acuerdas del nombre de tu primer grupo? Del primer grupo donde comenzaste a ser músico, a percibir, digo, dinero. Es que, te digo, bueno, todo va encaminado a, ¿verdad? Sí, de mis primeros grupos,
te voy a decir cómo estuvo, porque el primero, no recuerdo cómo se llamaba. Ahorita tratando de acordarme. Ahorita a lo mejor en alguna ocasión lo van a ver excompañeros que conocí ahí y que todavía son Y amigos les mandamos un saludo, en la señores. actualidad, como Carlos García, toca el acordeón con Faraones ahorita. Ah, ok, sí, sí, Carlitos para García, Carlos. el Barry, en el Barry, bass, sí, sí, sí. Barry Bass. Barry Bass, saludo para ellos, que con ellos empecé en esa época allá en donde vivía en San Nicolás, San Nicolás en de la los unidad Garza. laboral, ahí tenían un grupo, este, no recuerdo el nombre, quiero acordarme porque nos juntábamos, Oye, porque pues es éramos una camada de muy buenos gallos, de muy muy buenos buenos músicos. músicos, la verdad, sí, Ah, sí, sí. sí, sí, todavía vigentes. Vigentes todavía en la música. Pero te digo, cortando un poquito, haciendo un paréntesis anterior de lo que yo te decía de la guitarra y Ándale. todo eso, te contaba la historia de que mi mamá me decía, para que practiques, ve a la iglesia. Ah, exacto, sí. Ve a la iglesia. A la iglesia, ahí hay coro de iglesia y ahí vas a poder practicar. Que esa fue otra etapa musical que pasé alrededor de 2 o 3 años en esa época, pero en esa etapa ya fue cuando empecé también a incursionar en la música, porque tocaba en la iglesia, tocaba en los coros de la iglesia, allá en la unidad laboral, llegué a tocar en coro de niños y coro de adolescentes, y participar en muchos eventos de la iglesia. Sí. Entonces, y de ahí fue cuando conocí a otros músicos, que esos músicos que tocaban en la iglesia, Te fueron arrimando. Como Barry y como algunos otros, un amigo, buen amigo que ya perdí la huella mucho de él, se llama Aarón, que tocaba en la iglesia y él tocaba el bajo eléctrico. Ah, ok. Y fue cuando me dijo, mira, vamos a juntarnos. Y tenía conocí otros amigos, pero yo empecé tocando otro tipo de música, no empecé con lo norteño. No, me imagino Yo empecé a tocar, en aquella época me gustaba mucho porque pues estaba muy de moda lo que era Caifanes, Ah, no. lo que era Maná, Sí, cómo no. el Tri, Sí, pues es que... Soda Stereo. Del FM tú que escuchabas la... Exactamente, ese tipo de canciones fueron las que empezamos a tocar y nos juntábamos ahí en mi casa, que es tu casa, Gracias, allá gracias. en San Nicolás, nos juntábamos y empezábamos a tocar pues canciones del Tri, pues era guitarra, era bass y era batería. Nos empezamos a juntar y empezamos ahí. De ahí fue cuando uno de los integrantes me invita de que, mira, es que tenemos un grupo acá, vente a tocar con nosotros. Yo le decía, pero es que yo no sé tocar grupero, o sea, yo no sé. Y luego no tenía pues instrumentos, nomás tenía mi guitarra y había comprado una guitarra eléctrica pues para tocar lo de Maná, lo del Maná, Tri, sí. todo eso, Rock. que es el rock en español Rock que en se que español. escuchaba en aquel entonces, que fue esa La época etapita. de Soda Stereo, Entonces todo ya eso. me decían, no, hombre, pues vente a tocar con la guitarra eléctrica. Imagínate, y me acuerdo mucho que allá empezaba a tocar en aquel entonces de las primeras canciones que toqué gruperas. ¿Cuánto valgo para ti? Ah, de No, de Invasores. Invasores de Nuevo León, esa, pero con guitarra. ¿Qué me queda de tu maldito amor? Es A mí algo que me así. A quedó. mí que me quedó. A mí que me Exactamente. quedó esa canción que fue un boom de la No, no, música norteña fue un éxito por años. bárbaro. Y lo sigue Barbarísimo. siendo. Y lo sigue siendo todavía en la actualidad, pero te digo, empecé con una guitarra eléctrica. Después de ahí, en el mismo grupo ese, me dicen, oye, pues cómprate un bajo quinto para que puedas tocar el bajo quinto. Y yo, es que no sé tocar bajo quinto. Y total, todavía estaba en la escuela de música en Madero. Y dio la casualidad que un vecino de ahí de la cuadra tenía un bajo quinto que nunca aprendió a tocarlo. Y por azares del destino me lo vendió. Y hablé con papá, ¿qué onda? Mira, vamos a comprárselo. No recuerdo, 800, 900 pesos me costó ese bajo quinto. Pero pues de una gama muy baja, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, lo que hice fue agarrar el bajo quinto, lo compré y al día siguiente estaba en la escuela donde me daban guitarra, Sí. porque ahí daban varios instrumentos. Llegué con mi bajo quinto ahora. Digo, ya no quiero guitarra, el bajo quinto, enséñame a tocar esto Sí, porque, sí. pues, para poderme enseñar. Y me dijo el maestro, sí, yo te enseño. Y me empezó a enseñar los primeros acordes en bajo quinto.
Y de ahí, pues ya fue de practicar todo el día, y me aprendía las canciones que estábamos tocando en ese momento, que Pero ahí todavía no cantabas, compadre. ahí no cantaba. No. No, todavía no era mi... Ahorita tocamos Nos vamos a ese punto. tema, a ese Sí. punto. Pero bueno, así fue como empezó mi etapa en eso, que de hecho ahí hice mi propio grupo. Ah, sí. Después de ese grupo duré muy poquito, yo creo que duró unos 4 meses, algo así. Y papá muy emocionado ya después, De oírte. ya que decía, oye, vamos a hacer un grupo. Hicimos un grupo ahí La cuadra. en la cuadra, con algunos amigos, y lo formamos. Me acuerdo que se llamaba Sueño Norteño. En ese entonces, por lo mismo, porque para nosotros, ¿En qué año, en qué año más o menos fue eso, compadre? híjole, fue como en el 96, 97, por ahí. Ok. Sí, Como en- cuando... Sí, más o Era menos. era la camada de qué grupos andaban de moda en ese tiempo, ¿no te En acuerdas? aquel entonces, de grupos O de sea, regional, aquí norteño. regional norteño, yo creo que Digo, aquí en i- Monterrey, ¿verdad? aquí en Monterrey iba empezando Intocable, iba Ah, empezando Pesado, era la época de cuando estaba Salomón y todo eso. Salomón Robles, Poder del Norte. Poder del Norte, todo Ah, eso. no, Esa era la época en la que empezábamos cuando a estaban hacer los eso. bailes a todo lo que da, compadre. Exactamente. Y mucho estaba el auge tejano. Ah, de Lino Noé y todo eso. No, fíjate que no era Lino Noé. En aquel entonces empezaba Ah, ya. Rainbow Music. El doctor Ángel. El Doctor Ángel. Sí, sí, Era Rainbow Music cuando en las cintas era Rainbow Music, pero en aquel entonces yo me acuerdo que eran los bailes estaba muy de moda Norteños Clan, estaba muy de moda Salomón Robles. Pesado. Pesado, empezaba con el primer disco de Ayúdame a olvidar. En aquel entonces sí, esa era la parte que empezaba. Ah, entonces, a esas fueron también tus influencias porque, bueno, yo al momento de conocer a Jorge Total, yo me acuerdo mucho, compadre, déjame te platico que yo cuando ubiqué a Grupo Total, yo escuché un grupo muy distinto a lo que venía la camada. Entonces, esas fueron tus influencias a la hora de Total. Me acuerdo cuando empezó una canción, Vuelves porque, ¿cómo se llama? Ah, esa sí, canción? sí, te quiero Pero lejos de mí. cómo empieza la canción? Dice, "Ay, eso es rock. Ese es, Y empieza, exacto. empieza la canción, que por cierto, unos videazos que se aventaban ustedes, me acuerdo. Sí, sí, sí. Los videos estaban algo locochones, pero fue porque en la época de Total fue una época pues, bastante larga para mí como integrante del grupo. En mi primera etapa con los primeros integrantes, porque pues ellos ya tenían, Grupo Total ya tenía un camino recorrido. Ah, ¿tú no fuiste el primer vocalista Yo de no fui el Total? primer vocalista, Fíjate. del Grupo Total yo no fui el primer vocalista. Ya llevaban unos años trabajando. Yo recuerdo, es que todo eso lleva Un porqué, un sí. antes, ¿no? Sí, sí, Que es sí. lo que estábamos hablando ahorita de los grupos y todo eso de los que he Me pertenecido. adelanté Porque un poquito. te adelantaste un poquito ahí en cuanto a la historia. Te voy a decir por qué. Porque cuando empezaba en aquellos años los grupos, pues empezábamos, no teníamos mucha experiencia ni nada de eso. Yo no cantaba, yo solamente tocaba la guitarra o el bajo quinto para acompañar. Empezaba muy básico, vaya. Hubo una época en la que después de esos grupos, porque fueron 2 o 3 grupos, que me acuerdo mucho también de un grupo que pertenecí que se llamaba Recompensa Norteña. Recompensa. Recompensa Norteña, ¿Qué, que qué fue género tocaban? norteño. Ramón. Era muy norteño esos. Ese grupo era muy, muy Invasores. norteño, pero nada más tocaba el bajo quinto yo. Más o menos empezaba a querer cantar una canción o 2 canciones, nada más. O sea, yo era más tocar, acompañar, vaya, Sí, sí, sí. que en aquel entonces los que cantaban era el señor del acordeón y el señor que tocaba el bass. Entonces, por cierto, un saludo a Samuel Cervantes, que es el dueño, era el dueño del grupo en aquel entonces. este, pero bueno, ah, para no hacerte el cuento muy largo en ese sentido, después de ese grupo se abre una posibilidad
yo conozco, a mi compadre Chato, el del bajo quinto del Poder del Norte. Ah, ok, sí, cómo no. En aquel entonces yo lo conozco por medio de mi hermano. Porque me acuerdo mucho que mi compadre, güey, ya lo voy a balconear, trabajaba de cajero en Soriana. Ah, Mi neta. compadre Chato, en aquel entonces, en aquellos años. Pero ya andaba con el poder, ¿o todavía No. no? Él empezaba, pero ya era músico él. Entonces empezaba en algunos grupos. De hecho, yo a mi compadre Chato lo conocí cuando andaba en Eminencia. Eminencia. Un grupo muy bueno, que ahí Sí, salió también Pedrito, actual bajista del Duelo. El Chino. Exactamente. Entonces de ahí he conocido, en el camino he conocido a Sí, mucha gente sí, pasa. que pues ahorita siguen vigentes y son buenísimos, Excelentes músicos. excelentes músicos, excelentes personas y amigos, ¿no? Buenos amigos. Que cuando nos vemos con gusto. Pero bueno, te digo, conocí a Chato y Chato ya tenía algunos proyectos y fue cuando ya me encaminó él, por medio de él me encaminaron y empecé a hacer otra carrera, ¿verdad? Que fue entrar con... entré primero, déjame te digo, con Wichiban. Ah, trabajaste con Wichiban también. Trabajé un año con Wichiban. Pero salías en programas también, hay programas ahí en redes sociales, en YouTube, donde salgas tú. Fíjate que como en aquellos años no existía nada de esto. De hecho, los celulares, algunos ni tenían cámara. Sí, los, pues, ya los ves que mucha celulares, gente se encarga de subir a esas grabaciones que tienen en los videos que existían eran de las cámaras VHS. grandes, de VHS, de las Sí, cámaras cómo no. grandes que grababan y todo eso. Pero me tocó una época bonita, casi la última etapa, casi creo que... Te tocó compartir escenario con Lalo y... De hecho, me tocó casi creo que el último, yo trabajé el último año. Es que cuando yo entré a Wichiban es porque grabaron el disco grupero. Ah, sí. Hicieron un disco grupero. Grupero, sí. La de la famosa, la canción, la de Rogelio, ¿no? Y traían otras canciones que funcionaron bien. Por ejemplo, la de ¿Quién levantó la piedra y se Esa salieron también te las tocó a ti. arañas? La grabamos en cumbia, se grabaron todas esas canciones en grupero y al momento de grabarse, pues bueno, a mí me tocaba que tenían que llevar un bajo sexto, ¿no? Entonces yo ingreso a Wichiban y estoy alrededor de un año, 2 meses duré con Muy ellos. buenos músicos también. No, excelentes. Aprendí mucho de ellos y bueno, era otro género porque Sí. era un grupo, era muy versátil y a la vez versátil, pues cómico. En su época yo creo que de los mejores que ha habido aquí en Monterrey. Sí, para la raza que nos Y- está viendo, compadre, pues que interrumpa, Wichiban es una banda muy regional de aquí de Monterrey. de Monterrey. Y fueron porque ya la banda ya tiene años que ya no funciona. ya no están juntos. Pero fue una banda que se dedicaba a hacer música, pero cómica. Y de ahí se vieron muchos. Entonces, pues, más quiero hacer ese paréntesis para la gente que a lo mejor no es muy familiarizada con el grupo Wichiban. Exactamente. A donde perteneciste. Exactamente. Entonces, para cuando yo entro a Wichiban, te digo, un saludo a mi compadre Alex, que era el pianista en ese entonces. Ah, sí, cómo no. Y a él lo conocí por el fútbol, ¿eh? Para cuando entré yo a Wichiban, yo lo conocía a él por el fútbol. O sea, para donde te hicieras, compadre, la música te andaba buscando ya. La música me andaba buscando porque compartí cancha de fútbol con Alex, que muchos años en muchos equipos y jugábamos juntos y él sabía que yo tocaba el bajo quinto. Ok. Cuando pasa esto que graban, lo de lo grupero, me busca a mí me dice, oye, ¿cómo ves? Vente a trabajar con nosotros. Y fue mi primer trabajo en forma, yo creo que bien pagado, porque en aquellos entonces sí trabajábamos mucho, pero para mí que tenía 20 años, ¿Soltero todavía, compadre? soltero todavía, Y... entonces para mí, bueno, entre comillas soltero, porque ya traía mi pareja en ese entonces, Ajá. pero fue una época muy bonita porque fue mis primeros sueldos que yo, ahorita en la actualidad tú ves un sueldo semanal de 8,000 pesos y dices, ay, canay.
ya es algo, ¿no? Sí, claro. Y en aquellos entonces, pues, te volvías loco porque, pues, acostumbrado a trabajar en grupos, como te digo, que trabajabas 3, 4, 5 horas 5 horas, y sí, te te pagaban daban. 1,500 pesos Sí. por trabajar 3, 4, 5 horas. Y así ha pasado pasó mucho el tiempo en eso, 1 año y medio en Huichiván. Después de Huichiván, te digo, con lo de Chato, me acarrea para un proyecto que se llamaba Pitón. Ah, por cierto, fíjate, yo no sabía hasta una vez que veníamos platicando, ¿te acuerdas que veníamos de allá de McAllen? Veníamos Sí, platicando, y no sé cómo salió esa cumbia que me dice, sí, soy yo, escucha, soy yo. ¿A poco tú grabaste, que grabaron una cumbia muy buena? ¿Cuál fue fue una cumbia pitón ay, hubo Josu, varias. Yo grabé un disco que se llamaba La Cumbiadera, una que cumbia fue el de... segundo disco, porque el primer disco había estado Chato, y Chatos ya no iba a estar porque ya le habían hablado del Poder del Norte en aquellos Ah, ok. entonces. Entonces él me dice, quédate en mi lugar. Pero Chato cantaba también ahí. No, Chato hacía Sexto, coros, coros nada más, coros el y sexto. sexto, exactamente. Entonces, en ese grupo Pitón, Eddie Garza cantaba, mi compadre Eddie Garza, tocaba el acordeón y cantaba. Cantaba. Pero nosotros pues éramos coros porque era mucho, canciones muy movidas. Te puedo decir que salimos, era un estilo muy, muy padre que lo hizo don Raimundo Sainz, Ok. Mundo Sainz, en paz descanse el señor, excelente productor, excelente persona y muy buen músico en todos los géneros. Entonces sacó ese estilo muy peculiar porque era un estilo como, ¿qué te puedo decir? No comparando, pero sí algo parecido a Tigrillos, Pero pero atejanado. atejanado, Sí, como sí. que con más Yo siempre pensé, ritmos compadre, y eso. que el grupo Pitón era de allá del Valle de Texas. Yo siempre pensé por el ritmo de música, por el tipo de música que tocaban. De hecho, nos confundieron mucho, Sí, mucho, mucho, mucho nos confundieron a, con eso de que éramos tejanos nosotros. sí, yo siempre Cuando viví. estábamos ahí, ¿por qué? Chingue, ya me voy a balconear yo solo, ¿verdad? Porque no debo decir esto, pero lo voy a decir, ¿verdad? Pues, bueno, Adelante, adelante. ya pasaron muchos años, ¿no? De eso. Pero yo me acuerdo que yo fui el que me arrimé con mi compadre Jorge Luis Ramírez, Ah, saludote, el máster. saludo, y también con Lino Noé Áñez, Para darles el a disco. darles el disco y a enseñarles la música. Sí, Yo fui el fíjate. que me acerqué con ellos y yo les dije, somos nosotros, mira, traemos este proyecto y les di en sus manos el disco. También recuerdo, creo que hablé también con mi compadre La Parca, Ah, en aquel Gilberto. entonces, Gilberto Gilberto Martínez. Martínez, La Parca, también creo que hablé con él. Si no mal recuerdo, hablé con Gilberto, hablé con Jorge Luis Ramírez, en su tiempo Tejano Norteño. con Tejano Norteño. Sí, cómo Nos no. ponía mucho, mi compadre, Sí, sí, de Jorge hecho Luis yo fui, Ramírez. siempre me he declarado y se lo he dicho al máster, siempre he escuchado su programa y de ahí yo creo que fue donde yo escuché las cumbias de Grupo Pito y decía, porque él, pues, ya es que hacía su programa y a ustedes los ponía lado tejano y lado norteño y ustedes siempre, y Del por lado eso tejano. del lado tejano, porque Exactamente. por eso yo lo encasillé el grupo Sí, sí, sí. así. De hecho, logramos hacer algunas fechas en base a lo que yo había hecho, porque él decía, mira, este es el dueño, háblale a él. Tú no le digas quién te lo dio, tú nomás dile, oiga, es que tal grupo, Pitón, así es, y hasta el señor se quedó así como que, a ti quién te dijo y cómo sabes y esto y lo otro. Pero bueno, en ese momento fue un boom que empezó a gustar mucho las canciones. Sí, como no, grupazo, grupazo. En ese entonces, y llegamos a hacer algunas fechas con él en Ciénega de Flores, unas ahí en San Nicolás, había Cuando hacían los había- bailes Lino o no, Tejano Norteño, Tejano Norteño, Jorge Luis. con Jorge Luis en aquel entonces, y con Lino, no recuerdo si hicimos una fecha con Lino, pero fue acá en Ruiz Cortines, casi donde se pega Mundo Disco. en el Mundo Disco, exactamente.
Ahí llegamos a trabajar también, Sí, hicimos algunas fechas. ahí tocaba Tomás Valdés con Las Inmortales, todos los sábados. Sí, pero cuando nosotros estábamos, Ah, estaba recta, ¿no? estaba el Recta. Sí, sí, se hacían Pero, los pero, bailazos. pero, sí, rec- cómo pero no. Recta ahí no intervino, creo que habían hecho por medio de otras personas. De otra compañía. De otra compañía habían hecho el baile ese. ¿Y cómo les fue ese día, compadre? ¿Te acuerdas? Muy bien. Sí, Recuerdo mucho porque éramos un grupo nuevo, pero siempre nos ponían así como que éramos un grupo tejano, ¿me entiendes? Entonces, desde el Valle de Texas y que no sé qué. O sea, sí los anunciaban así. Sí, o sea, sí me acuerdo que mencionaron eso, desde el Valle de Texas, el grupo, sensación del Grupo momento. Pitón, sí, ves que ya estaban Pitón, vendidos así. y ya nos empezaban a vender así de que del Valle de Texas y pues nosotros éramos de aquí, ¿no? Todos éramos de aquí, pero bueno, Sí, era el rollo. pero era la tendencia, porque yo me acuerdo mucho. Sí, fue era la tendencia de ese momento en el que nosotros dijimos, bueno, pues ahora sí que déjate llevar, ¿verdad? Sí, porque A donde te lleven. ese tiempo fue cuando venía Noé y los Campeones, Grupo Pitón, venía también los Gallitos del Valle. No, de hecho, venía también, venía apenas iniciando Conjunto Oro, Negami, todos sí, esos todos esos grupos de tejanos de esa de época. San Antonio, todos esos. Exactamente, los Hampton Boys, Boys. los dos Gilbertos, venían súper fuertes ellos. Tony de la Rosa. No se diga Albert Zamora. Albert Zamora. Entonces fue de la época de Albert Zamora, compadre. Grupo Potente. Ah, sí, Linda Morenita. Linda Morenita y todo eso. O sea, Hombre Muerto. era una época muy padre de grupos tejanos y nosotros nos consideraban tejanos, aunque pues nadie nos conocía. La verdad, nadie nos conocía porque pues no. ¿Y cuál fue el mayor éxito de Grupo Pitón, compadre? O sea, que tú digas, que tú dijiste, toqué el escenario y la gente reaccionaba con esta canción. Fíjate que había dos canciones que nos conocían mucho, que era la de Chiquitita y la de ¿cuál era era la de Chiquitita y la del Tímido. Esa La del Tímido, esa era la que funcionaba mucho. Esa yo me acuerdo que también ya después la volvieron a grabar otros grupos, pero ahora sí tejanos, que ya la escuché con ustedes y ya posteriormente otros grupos que ahorita no me acuerdo. Sí, de hecho nosotros grabamos, ese disco eran 10 canciones y las 10 canciones funcionaban porque era algo así como escuchar a Tigrillos, pero revolucionado. Sí, o sea, con un pitch arribita. Sí, o sea, un poquito más era una fusión como si hubieras grabado a Tigrillos, pero con una fusión. Como con Grupo Control. Algo así, Un exactamente, poquito así, más revolucionado, más movido. Y todas las canciones funcionaban porque pues eran muy bailables, era escuchar cumbia y bailable. Sí, o sea, bailabas porque bailabas. Bailabas porque bailabas y con sonidos muy diferentes. Muy diferentes. ¿Por qué? Porque el bajo quinto era más así como más aguitarrado, más... ¿Y quién era su director artístico ahí, compadre? ¿Te acuerdas? Raimundo Sáenz. Él era el director. Él era el director de todo. Él era el productor, él montaba canciones, él decía qué íbamos a hacer, qué canciones íbamos a grabar, cómo lo íbamos a hacer. Y entonces, después de, bueno, el Grupo Pitón, ¿cuánto tiempo duraste ahí? En Grupo Pitón aproximadamente duré como 2 años. 2 años nada más. Sí. Pero te tocaron los éxitos y las formas. Exitazos. Desgraciadamente no pudimos hacer un poquito más porque pues don Raimundo, pues como productor, él quería vender sus productos, Sí. que él quería venderlos teníamos compañía que era Universal en ese entonces, pero él quería vender el proyecto completo porque él decía, yo invierto tiempo, invierto dinero, invierto todo sale de mí, entonces tengo que recuperarlo del proyecto. Sí, ¿no? claro. Que en ese entonces pues buscábamos la forma y la manera de ayudarlo para que todo se pudiera hacer, pero tenías que estar esperando, y la música estaba sonando, y en el mejor momento que estaba sonando era cuando tenías que haber atacado el estar en bailes y te conocieran, ir a promociones, ir a programas, ir a hacer a todos lados. Y ese lado lo descuidaron. Y ese lado lo descuidamos un poco.
Quiero agradecer también el patrocinio de nuestros buenos amigos de Protegen. Protegen es una compañía que se dedica a la seguridad ejecutiva, a la seguridad empresarial y también a la seguridad de artistas de la talla de Natanael Cano, de marca registrada, de grandes artistas, y ahí van a poder encontrar las diferentes direcciones donde pueden contactar a nuestros buenos amigos de Protegen. Y también, si trae por ahí alguna renta que tengan de algún vehículo que quieran trasladar a su grupo o trasladarse ustedes, cuentan con camionetas para viajar y también camionetas de blindaje para cualquier requisito que ustedes necesiten por ahí. Contáctense con la gente de Protegen, también buenos patrocinadores y amigos de aquí del podcast de Reactivo. Entonces, ya no se pudo hacer nada. Y de ahí fue cuando, te digo que estuve Wichiban un año. Y ya después de Wichiban, se dio la casualidad que se acabó el proyecto de Wichiban. Y me dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Hasta aquí. Ya no va a haber trabajo pues para ti, porque ya el proyecto que teníamos, El concepto norteño, pues ya hasta aquí llegó, porque hicimos teatro, porque eran las temporadas del Teatro Montoya. Sí, Hicimos temporada de Teatro Montoya y hacíamos todo lo que eran Jardín de Cerveza o el Show Rosas, que era muy famoso en aquellos años. Ah, claro, Los Show Rosas en todas las ferias de Monterrey y fueras de Monterrey los hacíamos. Sí, todavía hay por ahí cartelones de ustedes de Wichiban cuando se presentaban con el viejo Paulino. Y exactamente, sí. Llegábamos a eso, y te digo, a mí me tocó la última etapa de Lalito La Changa, que en paz descanse. Con Wichiban. Sí. Entonces fue primero Wichiban y luego después fue Pitón. No, sí. Pitón y luego Wichiban. Y los de Wichiban... dio la casualidad que salgo de Wichiban, me dan las gracias y todo. Recuerdo que fue diciembre, enero, por ahí, que me salí. Y luego fue cuando ya me buscaron Miguel Cárdenas, mi compadre Miguel Cárdenas, que era el acordeonista de Total. Ah, mi compadre, sí, cómo no. Y Gerardo Cantú, el Tato, más conocido como Tato en la Saludos, batería. Mi compadre Tato. Relampaguitos. Hasta hace poco estaba en ahí Relampaguitos. Saludos a mi compadre Tato, muy buen baterista, muy buen amigo también, mi compadre Tato, un saludote. Y te digo, y me fueron a buscar ellos dos, Miguel Cárdenas y Tato. Me fueron a buscar y me dijeron, oye, traemos un proyecto, no sé si te interese. Y ya fue cuando empecé a ver lo de, pues ya con Total, ¿no? Ya como Total. Pero ya cantabas ahí, compadre. Ya cantaba, ya empezaba a cantar. Pero todavía no, o sea, no con ningún grupo, ¿lo habías hecho antes? No, o sea, como cantante en sí, no, pero sí ya lo practicaba. Ah, ok. Haciendo un paréntesis, yo entre, ¿cómo se dice? Entre Pitón y Wichiban y todo eso, yo también iba a clases de canto. Ah, ok. Empecé a tomar clases de canto, pero a mí porque me gustaba cantar. A mí me gustaba cantar y no era muy grupero. Yo cantaba canciones como, me acuerdo mucho Pedro Fernández. Ah, porque déjame platicarles algo de mi compadre, que mi compadre es bien versátil. A mí la primera vez que lo conocí yo pensé que estaba encasillado en el género grupero, pero no. Si se checan en el Facebook, ¿cuál es tu Facebook, compadre? Si lo podemos compartir. Jorge Ricardo Flores. Jorge Ricardo Flores, ahí chéquense los videos que tiene cantando, se avienta unas canciones de José José, del Binomio de Oro también. De Binomio de Oro. Sí, y esa es la versatilidad que tiene mi compadre, la facilidad del canto que tiene. Y chequen los videos. Ahora sí, compadre, retomamos el... Entonces, bueno, te digo, fíjate, como antes no había tanto presupuesto al principio, pues yo tomaba clases en el IMSS. Ah, ok. Donde era el Teatro Monterrey. Ah, sí. Ahí en Constitución. Ahí había unas aulas donde te daban clases de piano, de guitarra, de canto, de todo eso. Ah, sí. Y ahí fue donde yo empecé a tomar clases de canto. Y me acuerdo que participé en varios concursos sin saber mucho más que las clases que nos daban cantando y todo eso. ¿Qué tal te fue en los concursos? En el concurso más grande que competí o que
participé a nivel local, regional, Nuevo León, saqué el 3er lugar. Oye. En ese entonces. Y me acuerdo mucho que canté una canción de Pedro Fernández. En ese entonces fue la de ¿Quién? Creo que fue esa canción. ¿No? ¿Quién te dice te quiero? Sí, esa canción en ese entonces, que estuvo muy padre porque pues era un primer concurso sin tener muchas nociones de la música porque pues eran mis inicios. Y ahí empezabas a cantar, a decir, oye, sí puedo hacerlo y todo eso. Digo, hubo pininos que hice antes, pero sin saber absolutamente nada. Que recuerdo una ocasión que te digo que hicimos hace mucho, retomando el tema anterior, que habíamos hecho un sueño norteño. Y papá decía, es que tú canta, pero no, me acuerdo que decían el clásico, tómate un shotcito de tequila para poder estar cantando y cantando y cantando. Sí, que se te caliente la garganta. Exactamente, pero como no tenías una técnica, no sabías hacerlo, pues lo hacías como podías. Y entonces la garganta pues te la gastabas. En muy poco tiempo ya estabas ronco, ya no podías cantar. Y un traguito de tequila para que le sigas. Sí, para que sí. Entonces ya me acuerdo que bien joven, terminaba bien pedote, pues imagínate tomando puro tequila, porque te decían, es que con esto se te va a quitar para que sigas cantando. Porque cantabas con la garganta, exactamente, no tenía una técnica. Entonces ya retomando acá, que empecé a tomar clases de canto y todo eso me fue ayudando a tener, aprender a cantar. No con la garganta, sino ya de una forma de como un poco ya con técnica, ¿no? Con diafragma y todo exactamente, eso que es diafragmática, el canto diafragmático. En base a eso, ya cuando empezamos a hacer todo esto, pues yo ya me incliné por lo de la música, que ya fue cuando entré al IMBA. Ok. El Instituto Nacional de Bellas Artes. Estuve 2 años nada más estudiando en esa escuela que estaba ahí en Fundidora, en donde está más o menos por la Y. Okay, sí, más o menos por ahí, en el lado de Fundidora, había un edificio y ahí estaba la escuela, la Alfonso Reyes se llamaba. Pero ahí era de paga. Fíjate que sí te cobraban, pero era muy simbólico, porque era, como era parte del IMBA o del Instituto Nacional de Bellas Artes, tenías que hacer un examen para ingresar. Me acuerdo ahorita que dices, compadre, que no voy a mencionar nombres, pero hace poquito alguien mencionó que estuvo también en ese, y mencionaron que estaba echando una mentira porque tenías que tener un tipo de examen para hacer, para que te... Ingresar. Para que te dieran el visto bueno para que ingresaras, y sí es cierto, y dicen las personas, esta persona está echando mentiras porque no canta, no toca ningún instrumento, entonces no pudo haber pisado ese instituto porque pues no tiene. Sí. Entonces tienes que hacer el examen, como dices tú. Sí, te pedían un examen de ingreso y todo eso para ver qué aptitudes tenías y si podías... Eres candidato Eras candidato para estar, porque si era abierta al público, como digamos como una escuela pública, entre comillas, o de gobierno, para que mejor me entiendan. Pero no para todos, ¿verdad? Pero tenías que hacer un examen, sí, para ingresar. Para el ingreso, sí. Que no era nada más como que, me inscribo y ya entré. Entonces ahí fue, compadre, en esa escuela fue donde ya Ya me desplayé un poquito más en el sentido de conocer todo lo que era música ya diferente a lo que nosotros le podemos llamar normal. ¿Qué te puedo decir? Lírica o empírica. Empírica, sí, ya era ahí con técnicas. Exactamente. Y partituras y todo eso, me imagino que eso ya lo veía, ya empezaba yo a ver. Entonces, compadre, yo no sabía eso. Discúlpame, yo no sabía eso. Entonces, si eres un músico, no eres empírico, eres un músico estudiado. Como te digo, estuve ahí 2 años estudiando, que en el cual aprendí mucho. Yo llevaba libros, de hecho todavía los tengo ahí guardados, algunos libros de los que yo utilizaba en ese entonces, porque pues ahí tenías que aprender, para empezar, pues un poquito de ceros, ¿no? Porque pues no venías de una preparación de cuando de niño o algo que te hubieran dicho, ¿no? Tenías que poner doble esfuerzo, que ahorita voy a platicar otra cosa en base a eso, pero era mucho esfuerzo para mí, o estudiar demasiado, porque pues tenías que aprender a leer música.
Y luego después de eso llevabas lo que es el solfeo. El solfeo es para poder identificar las notas y empezar a modular tu voz en el solfeo y con un piano que te va guiando Ah, ya, sí, sí, y sí, tú sí. viendo las notas, que dónde te sube, dónde baja. O sea, todo eso era aprenderlo Ah, ok. desde cero y para mí fue un poco complicado en ese entonces porque yo venía de estudiar y que te enseñaran los acordes, las notas y todo eso, Sí. pero no venías Algo básico. algo básico, Y ya te metiste a pero ya profundidad. a un poquito más a profundidad, 2 años ahí, que me estuvieron dando guitarra clásica y aparte llevaba mis clases de solfeo y todo eso, que eso era parte, era como la teoría, Ujú. llevar clases de teoría, no tanto de instrumentos, sino de teoría, y aparte pues tenía los talleres de coro, que ahí fue donde yo siento que exploté para aprender a cantar. Y ya después de tener esa enseñanza de la escuela, dices que llegó mi compadre Tato a invitarte Sí, a... o sea, me invitan a cantar con Total. Pero ya estaba el proyecto hecho, Ya, dices. el proyecto ya estaba, o sea, ellos ya tenían vamos a decir que un camino recorrido. No te puedo decir exactamente cuántos años atrás, pero ya tenían o sea, sus añitos Pero ya ya tenían grabaciones trabajando. así como las hicieron ustedes, ya tenían No, grabaciones. no, Todavía no, no. ellos eran de bares, Ah, ok. como Ah, grupo de ya me bares. acordé, sí, cierto. Yo los conocí, ¿sabes dónde? Cuando estaba aquí en Lincoln, ¿cómo se llamaba? El barecito donde tocaban todos los grupos, tocaba Relampaguitos, tocaban ustedes, La Fiebre Loca, En el en Yonke. el Yonke, yo ahí los Bueno, pero conocí. yo en el Yonke yo ya estaba. Ah, entonces sí, pues yo los vi a ustedes Porque, ahí. haz de cuenta, mira, donde ellos eran muy famosos antes de que yo entrara y todo eso, que ellos ya tenían, había un lugar que se llamaba La Fama. Ah, La Fama en San En Nicolás. San Nicolás, en la Sí, cómo no. universidad, había un lugar que se Y nos llamaba La tocaba Fama. Peligro y todos esos grupos. Exactamente, Sí, sí, donde sí. tocaba Peligro, tocaba Saludo a la raza de Peligro. Total y todos esos grupos. Entonces ahí fue donde ellos tocaban y ya tenían su famita, ¿no? Sí, claro. Entonces el cantante de ellos, creo que por cuestiones de trabajo y algo así, creo que tenía un muy buen puesto en un banco, no sé, algo así. Sí, sí, sí. Te mentiría si te digo exactamente, ¿verdad? Pero a él creo que lo mandan a otro lado, a Tijuana, o un lugar Y así, ya no puedo continuar. a un puesto mucho mejor de trabajo. Entonces es cuando a mí me buscan y me dicen, es cuando ya me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Hacemos esto en el proyecto, mira, queremos, traemos la inquietud de seguir trabajando y esto y lo otro. Y pues bueno, a fin de cuentas era un buen proyecto en el que ellos me decían, pues aquí hay trabajo. Sí. Trabajo tenemos, trabajamos en bares, en tal bar y así, trabajamos mucho. Entonces, bueno, a fin de cuentas lo que ingreso ya con ellos y de ahí empieza la historia total. Ahí empieza. Y compadre, ¿cómo llega a Total a la casa productora? ¿Cómo llegan los videos? ¿Cómo llega Total de cruzar de un bar a ahora sí hacer un grupo ya profesional, como lo fue en su momento Grupo Total? ¿Cómo llega esa invitación? ¿Cómo Fíjate, fue? la invitación surge, pero más que todo fue porque mi compadre Miguel Cárdenas, que era el acordeonista, pues él tenía amistades con, con Cheo de La Leyenda Ah, en ok. aquel entonces, que La Leyenda pues empezaba a hacer un boom. Ah, ok. Empezaban con los primeros discos de ellos y empezaban a hacer un boom. Algo en ti, Entonces, todas esas canciones. exactamente. Entonces cuando ellos empiezan a tener mucho contacto y eran muy buenos amigos ellos y en base a ellos empezamos a conocer a la gente de cerca, Mario Granillo, gente que estaba muy metida en ese entonces en cerca. Cuando empieza eso, pues nosotros teníamos muy buena amistad con ellos, empezamos a tener muy buena amistad y nos topábamos mucho en fiestas. ¿Por qué? Porque ya eran amigos en común de Cheo, De Cheo. de Tato, de Miguel. Ajá. Entonces, en ese entonces, pues ya empezamos a tener más roce con ellos porque tocábamos nosotros, tocaba La Leyenda. Ah, ok. Empezamos a tener eso. Y cuando trabajábamos, tuvimos un auge muy fuerte aquí en bares,
que éramos, pues la verdad sí nos conocía mucha gente, en todos los bares de aquí de Monterrey. Me incluyo dentro de esa gente. Entonces, en Monterrey nos conocía mucha gente, en todos los bares andábamos, nosotros trabajábamos, a veces en un día 6 bares, empezando desde las 9, 10 de la noche en en el primer evento o el primer bar. Como los certeros, ¿hace cuenta? Exactamente, El compadre Vampi. y terminando hasta la última hora, 5, 6 de la mañana, tocando no sé, rieles. en rieles de Revolución. Fleteros, Revolución. Exactamente, o sea, eran jornadas largas de trabajo de muchos lugares, ¿no? De un lugar en lugar. Entonces, bueno, salió la inquietud de grabar, hacer algo, ¿no? Me acuerdo mucho que empezamos a hacer, a montar canciones, empezamos a hacer a preparar lo que era el disco. Me acuerdo que hicimos primero un demo, un primer demo que sí venía la canción, la de Te quiero lejos de mí, venían algunas otras, que por cierto un saludo a mi compadre Cheo, ya cuando las escuchó con nosotros le gustaron. Eliseo Robles Jr., Sí, vocalista sí, de La Leyenda. mi compadre Eliseo, un saludo para él, ya que las escuchó, le gustaron y pues bueno, y de hecho esas rolas como que, bueno, préstamela para acá, ¿verdad? Préstamela para acá. Y las grabó La Leyenda en aquel entonces. Y nosotros, pues, dentro del demo que hicimos y que grabamos, pues se fue dando poco a poco, ¿no? Los compositores ahorita de ese disco, todo se fue como que fue una amalgama de... Sí, de cosas que se fueron amoldando y fue cuando salió el primer disco de La Batalla. Ese disco, ¿en qué año salió, compadre? ¿Te acuerdas? En el 2010. 2010. En el año 2010 fue que lo grabamos ese disco. Les fue bien con ese disco. Muy bien. Fíjate que la verdad ese disco para nosotros fue pues mágico porque alcanzamos cosas que no pensábamos que se iba a poder hacer en ciertas cosas, ¿no? Estar en un top, no sé, un top 10 de Monitor Latino, por ejemplo, que el Monitor Latino para la gente pues era lo que captaban el rating no el rating, sino las veces que te ponían la radio. Ok. Había un registro de todas las estaciones de radio, sí, las que estaban registradas en Monitor Latino, okay. Y cada vez que ponían tu canción, pues se te iba haciendo como una reproducción, ¿no? Okay. Entonces de todas se juntaban y te reproducieron en un mes, no sé, 100 veces, vamos a, por decirlo así, 100 veces te pusieron tu canción. Eso te va dando el nivel. Y eso te va dando un ranking dentro del Monitor Latino, que era lo que se manejaba. ¿Y llegaron al top? ¿A qué top llegaron ustedes? Llegamos estuvimos en el top 10. En ese entonces con grupos como Invasores, como El Duelo, con ¿quién más te podría decir? La Firma, que estaba muy fuerte en aquel entonces, con Grupo Pesado. ¡Hala! Y aparecíamos nosotros, Grupo Total. ¿Y qué se siente, compadre? O sea, de venir de barecitos a competir ya con... pues prácticamente era pues competir con gente ya de unos monstruos dentro de la música. Pero pues fíjate que después de que aparecimos ahí, fue cuando don Servando Cano, que en paz descanse también, fue cuando aparecimos en el radar de Servando Cano, porque nosotros pertenecíamos a Cerca. Cuando grabamos ese disco entramos a Cerca, pero entramos así como que por la puerta de atrás, ¿verdad? Que se diera cuenta el viejón. Sí, casi creo. Un apoyo muy grande, mi compadre Mario Granillo, que le mando un gran abrazo, fue de los primeros que nos apoyó bastante. Claudia Cano. Y fueron los primeros que nos empezaron a dar el empuje, ¿no? Y te digo, Mario Granillo, pues él era el que nos dio un empuje muy grande y yo se lo agradezco y cada vez que lo saludo a mi compadre, siempre se lo he agradecido bastante, ¿verdad? Que él fue uno de los que decía, él era como el no sé cómo llamarle, en ese momento como el director, que él decía,
cuando mandaban todos los discos o los sencillos, Sí. los mandaban a las radios, Ajá. a las estaciones de radio, Sí. y decían, te voy a mandar en aquel entonces estaba, no sé, Invasores, El Duelo, Traileros, Ajá. de los grupos fuertes que De los estaban en grupos cerco, fuertes, sí. que estaban en cerca y que se habían sacado su de este, Cerca Music. y ahí te va el de Total. Eran- O sea, te traigo estos 3 de acá, pero méteme a este. No seas gacho, méteme ese Sí, también. pero méteme a Total, Sí. aquí, esta rola. Y así como que, y de ahí empezó, y de ahí se fue dando, y la canción, la de Te quiero lejos de mí, fue un boom. Sí, Funcionó buena, bastante. muy buena canción. Y la verdad, Se para la nosotros, recomiendo, señores. para Se la nosotros fue recomiendo. un boom y fue un gran logro porque sin querer queriendo de cuenta que nos fuimos metiendo y tanto que empezamos a abrirle ya por una sola canción, que era esa, le abrimos 2 fechas a Intocable, estábamos ya nos metían a abrir los bailes a Pesado, al Duelo, a La Leyenda, Oye. a La Firma, o sea, tocábamos con todos esos grupos, Ya en nosotros escenarios, abriendo, ya ya en en escenarios grandes. Sí, madre. Nosotros llegábamos, pues, en aquel entonces, pues, no teníamos tantos medios económicos, ¿verdad? Sí. La verdad, pues, nunca fuimos de abolengo ni mucho nada. Siempre era tratar de hacer buena música y hacer el mejor esfuerzo de trabajo en la música para que la gente se fuera contenta, ¿no? Sí, a comerse el escenario, compadre. A comernos el escenario porque sí, pues son las para ganas. nosotros era la única oportunidad. Sí, porque sabíamos que no teníamos los fondos económicos para solventar muchas cosas, pero la única forma es que dijeran, el grupo vale la pena y es bueno, ¿no? ¿Y cuánto duró Grupo Total, compadre? Sí, con ese, digo, grupo. O sea, yo sé que todavía, bueno, ahorita platicamos de eso, pero ¿cuánto duró? Porque ya tuvo un tiempo que se deshizo Grupo Total. Sí, yo entré en el 2010. En el 2010 grabamos ese disco, porque yo entré todavía antes. Estoy hablando que yo entré como en el 2006, más o menos. 2006. Más o menos a Total. Entonces, grabamos eso y estuvimos como hasta el 2017, por ahí. Más o menos, aproximadamente. Entonces sí duró, sí fue buen tramo. Yo duré aproximadamente como 10, 11 años, más o menos. 11 años. Y después de ti, en esa época. ¿Y sales tú de Grupo Total y entra otro vocalista o se deshace el grupo ya por completo? Ya se deshizo. ¿Y qué viene después de Grupo Total, compadre, en tu carrera personal? Fíjate que dentro de después, es que Total en sí nunca se deshizo, pero ya no trabajábamos. Era así como que ciertos eventos, más o menos. Pero en esa época en el que yo paré mucho la situación, fue porque se vino una ola, a lo mejor te vas a acordar, en aquellos años, como en el 2018, 2017, por ahí, una ola muy fuerte que ahorita está muy vigente, que es la del Farafara. Ah, ok. Entonces, en ese entonces, pues estaba tocando mi compadre Roberto Lizárraga, el acordeonero viajero, estaba tocando con nosotros en Total, y él me decía, compadre, vamos a hacer el Farafara, ahí está la lana. Y yo, le decía, no, pues, perfecto, así, y así comenzó ¿cómo se dice? Así comenzó lo del Farafara. Y empezamos a tocar y empezamos a hacer una época muy grande de Farafara que todavía en la actualidad lo manejamos. Compadre, yo creo que este podcast nos sobrarían días para acabarlo, pero para simplificar y para Hacerlo tocar más temas cortito. y tocar temas que no quiero dejar fuera dentro de este podcast, que es el primero, que esperemos sean muchos reactivos. Compadre, después de Total viene Oscar Ayala. Viene Oscar Ayala, una época de casi 3 años. 3 años con Oscar Ayala, nieto del maestro Fidencio Ayala, que nos dio la oportunidad de conocernos personalmente. Yo cuando conocí a mi compadre me decían, va a recogerte un chavo a tal parte, no sé qué, que volteo y pues yo la admiración se la he tenido siempre a mi compadre, bueno, siempre te lo digo. Gracias. Y bueno, ahí nos conocimos, hicimos amistades, que hasta la fecha tenemos vigente. Después, compadre, viene... estás ahorita trabajando con mi compadre
Roberto. Beto. Roberto Lizárraga. Sí, mi compadre, que es el acordeón viajero, conocido por mucha gente ahí. También un saludote, compadre. Ahorita tienen ese proyecto vigente que están trabajando. Sí, ahorita tenemos el proyecto vigente de Fara Don Berta, Don Berta. que todo el mundo nos pregunta por qué, pero ¿Por qué Don Berta, compadre? fíjate que es que no se puede decir al aire, pero Ya me imagino por qué. pero como no le podíamos poner Don Sí. bueno, todo el nombre salió porque cuando empezamos, que te digo, que empezamos esta onda del Fara Fara, que empecé con Beto, íbamos a tocar, de que vamos a un Fara Fara, ¿y cómo se llaman? No teníamos nombre, ¿verdad? De que no teníamos nombre, o sea, nomás venimos a tocar sin saber el nombre, ¿va? Pero en aquel entonces había muchos memes que decían, ahí viene Sí, sí, ahí sí, viene, sí, sí. aquí vive Sí, sí. ¿no? A lo mejor muchos se acordarán. Sí. Entonces nosotros dijimos, somos don Sí, esto. sí. Y no, pero no podemos decirlo así, o Sí, sea, no, bueno, nada, somos Don Berta. Dice, mira dónde estaciona Don. Exactamente. Así se estacionó y así salió el nombre Y ahorita de están Don Berta. vigentes trabajando, compadre. Ahorita estamos vigentes trabajando. ¿Tiene alguna página que nos puedas compartir para una contratación? Digo, Claro. si quiere llevar unos musicazos, eso sí, se los garantizo el evento 100% Claro, garantizado. en las redes sociales nos encuentran como Fara Don Berta o Fara o Don Berta MX. Pero Don Berta, ¿cómo se escribe, compadre? Don Berta, B-E... B de bueno. Sí. Ok. B de bueno, B-E, R-T-H-A. Ok, Don sí, Berta. sí, para que se dice. Todo pegadito, Don Berta, o Don Berta MX en Instagram y eso, ahí nos Y ahí está mi encuentran. gente. Sí, compadre, déjame, te interrumpo y dicen que en la vida tenemos 3 cosas que por hacer. Una es plantar un árbol, una es tener un hijo y la otra es tener un libro. Y yo creo que ya cumpliste las 3, compadre. Te felicito, déjame felicitarte por este libro que es de mi compadre Jorge. Estaría bien, necesitamos otro podcast para el libro. Para el libro, otro podcast. Es un libro más, platicando con mi compadre y leyendo yo un poquito el libro, que no lo acabo de leer. Más que un libro, más que una lectura propia, es una plática que tú puedes también interactuar con el libro. Puedes interactuar con el autor, que es mi compadre. Y de verdad, compadre, déjame, antes de cualquier otra cosa, felicitarte. Gracias. Porque tenemos, como te dije, 3 pasos en la vida muy importantes por hacer. Y ya los cumpliste. Y acaba de salir, Es compadre. mi bebé, tiene alrededor de 15 días que salió a la venta. Ahí está en la portada, mi compadre. De hecho, está por... ¿Y dónde lo encontramos, compadre? Ahorita está en Amazon. Ahorita el libro está a la venta, está por medio de Amazon. Se llama Mi historia contigo, una charla amena conmigo. Ok. Y el libro, pues la verdad, no vengo a dar respuestas. Yo no vengo a decirte ni ser un guía espirituista espiritual para nadie, ni mucho menos. Pero sí es un libro que yo creo que para los jóvenes, para adolescentes, jóvenes, adultos, para hombre, mujer, a cualquiera le puede servir. Es una plática de amigos. Es como ahorita estamos platicando y te puedes imaginar que hablamos de 1000 cosas sin hablarlas. Es correcto. Empezamos a hablar de una cosa y terminas hablando de otra, ¿no? Puedes empezar a hablar de cómo está la familia y terminas hablando de política o religión. Okay. Pero bueno, aquí en el libro, que espero que pues muchos lo puedan adquirir y todo, y si lo leen los adultos van a ver que es un libro que le puede servir mucho a los jóvenes para despertar ciertas cosas. No como vuelvo a mencionar, nunca voy a ser el guía espiritual de nadie, ni decirte que ahí están las respuestas de todo, más sin embargo te va a hacer reflexionar. Te puede ayudar. Y cuento también algunos que otras anécdotas mías, y ciertas formas de ver la vida, ¿no? Para mí, en todo este camino, y hablo de muchos temas que en la actualidad son muy importantes, que uno es pues, dentro de los temas que pueden servir o le pueden ayudar, a veces son que te sientes solo, Okay. las depresiones, y todos esos temas que a veces no los descubrimos. Eso es un paréntesis que hace rato te dije, ahorita Sí, te voy a decir algo así,
que, por ejemplo, muchos no identificamos en los niños o en los adolescentes, en los jóvenes, que pueden ser alguna enfermedad, como el déficit de atención, que a veces a los niños les dicen, es que este está bien burro, no aprende. Sí, pero para ellos es un problema de enfermedad. Sí, que no sabemos detectarlo. Que no sabemos detectarlo porque pues a veces lo único, o en anteriores etapas, yo creo que ahorita en la actualidad es mucho más visible y más palpable a la gente identificar ciertas cosas, ¿no? Que a lo mejor los niños no son con déficit de atención, no son tan palpables y piensas que es porque está... Una pregunta, compadre Jorge. Aquí también viene porque mi compadre tuvieron, no quise tocar el tema muy a fondo, un accidente muy, muy, muy fuerte a la hora de viajar en la música. Fue allá por el lado de Texas. Ajá. El accidente no lo quise tomar por respeto a mi compadre Oscar, por respeto a la gente que estuvo ahí. También viene ahí contado esto, compadre. Fíjate que en este libro no viene contado el accidente en sí, lo que pasamos, no viene contado específicamente, pero sí viene manejando temas que tienes que manejar muy profundos. Y no nada más para ese tema de un accidente, sino también para familiares, para amigos y todo, que es manejar el perdón. Por ejemplo, hablo ahí un parte del libro, hablo donde explico mi forma de ver el perdón, de cómo reaccionar, cómo hacer ese tipo de cosas. Hablo de mi situación, obviamente, y siempre lo recalco en el libro, ¿verdad? Esta es mi forma de ver la vida, sí, es mi forma de ver las cosas, sí. Es mi opinión, sí. Más sin embargo... No digo que sea lo correcto. No te digo que sea lo correcto, más sin embargo eso te va a ayudar a que tú también lo pienses. Lo retomes o lo hagas parte de saber a dónde vas, qué quieres, qué es lo que necesitas y todo eso. Y a eso va el libro. Eso va el libro. Es una plática de cuates, de amigos. Ahora sí que, como diría Karim León, de compas, de ¿verdad? compa. Pero no tanto así, ¿verdad? El tema. Pero sí es una plática de amigos, de compas. Amena, es una plática amena. Por eso le puse Mi Historia Contigo, una charla amena conmigo. Compadre Jorge, pues ya se nos pasó el tiempo muy, muy rápido. Yo creo que tenemos muchos temas por tocar. Esperemos verte en otro episodio. Tú eres el padrino y te agradecemos a nombre de la producción de mi compadre Edrey, de Dimar. Muchas gracias por apadrinarnos. Esperemos este podcast comience con el pie derecho. Que nos des muy buena suerte, compadre, como la has tenido hasta esta etapa de tu vida. Agradecerte de nueva cuenta y con algo que te quieras despedir antes de terminar nuestro podcast, compadre. Claro mensaje? Que sí. En base al libro, pues para compartirles y todo, hay unas de las cosas que me gustan mucho y viene en la página 96, aquí está, que es un pensamiento que a mí me salió y que dice: si insistes en mirar el pasado, aprende a verlo como las huellas en la arena que en el mar borra con el tiempo. Con el tiempo. Si insistes en ver el pasado. La vida se construye caminando en el presente, aprendiendo del pasado y abriendo camino para el futuro. Eso. Entonces ahí se los dejo de tarea. Y el éxito, pues, se hace día con día. Muchas gracias, compadre. Señor Jorge Flores, en el primer podcast de un servidor, Daniel Aguilar. Esperemos verlos muy pronto, compadre. Dani. Tenemos muchas cosas que platicar todavía y de verdad, de nueva cuenta, a nombre de toda la producción, a nombre de mis compañeros, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues, señores, esperemos vernos muy pronto en otro episodio y hasta aquí la participación de mi compadre Jorge Flores. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything
everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me,